tal, muchachos? Buen inicio de semana. Hoy empezamos con la clase de radio telecomunicaciones, de comunicaciones aéreas, con los temas de la red radiotelefónica y tráfico de socorro. Básicamente, hay que empezar con las definiciones, ya saben ustedes, para tener un entendimiento de lo que posteriormente vamos a manejar. En este caso, una red radiotelefónica va a ser, en resumen, un grupo de estaciones aeronáuticas que van a observar o que van a usar las mismas frecuencias o similares y que en general, bueno, pues se van a auxiliar mutuamente en una forma establecida ya de antemano para lograr la máxima seguridad de las comunicaciones aeroterrestres y la difusión del tráfico aéreo, ¿no? Básicamente eso es una red radiotelefónica, va a ser un grupo de 4, 5, 6, 7 estaciones que operan con la misma frecuencia o con frecuencias similares en las que solo se cambia un número, pero que, bueno, van a trabajar en conjunción, en equipo, para que la realización de un vuelo se dé de manera fluida y de manera segura. Eso es lo que es una red radiotelefónica. Es un grupo de estaciones aeronáuticas que radiotelefónicas que usan y observan las mismas frecuencias y que se ayudan mutuamente. Básicamente estas redes están compuestas por estaciones en tierra que van a trabajar con las mismas frecuencias para guiar a las aeronaves de manera segura de un aeropuerto a otro aeropuerto, ¿no? Tenemos que dentro de estas redes existen lo que son las estaciones de la red, que es el término común que se le da a cualquier estación que forma parte de una red radiotelefónica. Vamos a tener a su vez lo que son las estaciones regulares, que es una estación elegida de entre aquellas que forman una red radiotelefónica aeroterrestre de ruta para que en condiciones normales comunique o se comunique con las aeronaves o intercepte sus comunicaciones. Es una estación regular. Eh, Vamos a tener que todas las estaciones de la red van a trabajar con una frecuencia principal. Esta frecuencia es asignada a la aeronave para que la use de preferencia en las comunicaciones dentro de la red. Eh, Pudiera ser que si fallara esta, tenemos una frecuencia secundaria. La frecuencia secundaria es aquella que se usa en segundo término en las comunicaciones aeroterrestres de una red radiotelefónica, ya sea por si la primaria falló o por la principal falló o por si se transfirió un tráfico de socorro o cualquier otra condicionante que requiera que usemos esta frecuencia, ¿no? Tenemos que el término de comunicaciones fuera de red. Estas comunicaciones radiotelefónicas se efectúan por una estación del servicio móvil aeronáutico distintas a las que se realizan como parte de la red radiotelefónica, es decir, son comunicaciones que se dan no dentro del protocolo que establece la red de estaciones, ¿no? Las estaciones aeronáuticas de una red radiotelefónica en general buscan ayudarse mutuamente, como se especifica en los siguientes principios y procedimientos de la red que vamos a conocer. A fin de proporcionar un servicio de comunicación aeroterrestre que requiera en la red que las aeronaves que vuelen por las rutas aéreas en las cuales la responsable es esta red, esas aerovías van a estar o van a recibir todas las aeronaves que vuelan en esas aerovías, ayuda de estas estaciones que son parte de la red, ¿no? Si la red comprende un gran número de estaciones, las comunicaciones de la red para vuelos en un tramo de ruta dado debieran facilitarse por las estaciones seleccionadas para dicho tramo, denominadas estaciones regulares, es decir, puede haber a lo mejor 8 o 9 estaciones de la red en una área, pero en un determinado tramo, en una determinada aerovía, solo habrá 2 o 3 estaciones regulares que sean las que se encarguen de mantener las comunicaciones, las otras simplemente monitorean o se encargan de aplicar las comunicaciones en otro sentido o para otro tipo de aeronaves, ¿no? Básicamente es una gran telaraña de estaciones que permiten que haya pocos lugares que quedan fuera de alcance, ¿no? En principio, las estaciones regulares serán las que sirvan a puntos directamente interesados a los vuelos sobre un determinado tramo de ruta, es decir, puntos de despegue,
puntos de aterrizaje, puntos que sirvan a los centros de información de vuelo y a los centros de control de área respectivos, y en algunos casos estaciones adicionales convenientemente situadas que se requieran para completar la zona servida de comunicaciones con fines de interceptación de comunicaciones. Es decir, en principio, cada área va a tener puntos específicos, estaciones específicas, tanto en los puntos de despegue como en los puntos de llegada, como a lo largo de la ruta entre los distintos centros de información de vuelo y los distintos centros de control de área. Incluso en los procedimientos hay estaciones que, bueno, pues que ya sabemos que tenemos que contactar con terrestre, o que, perdón, con aproximación, o con salidas, o con llegadas. Entonces, estos puntos, bueno, ahí se van a ubicar básicamente las áreas donde empieza a comunicarse con estas estaciones. Al seleccionar las estaciones regulares debiera tenerse en cuenta las características de propagación de las frecuencias usadas. Esto para que realmente pues, el servicio sea eficiente, ¿no? O sea, de nada me sirve tener una estación en un lugar en donde pues la señal tiene poco alcance o tiene susceptibilidad a tener interferencia perjudicial. En general, en las áreas o rutas en las que las condiciones de comunicación por radio, es decir, la longitud de los vuelos o la distancia entre estaciones aeronáuticas, requieran medidas adicionales para asegurar la continuidad de las comunicaciones aeroterrestres en todo el tramo de la ruta, es cuando, bueno, las estaciones regulares toman la parte primordial o la parte importante, ¿no? De esta gran red de estaciones, ¿no? Del servicio regular compartirá entre ellos la responsabilidad de la vigilancia primaria, misma que cada estación realizará con respecto a aquella parte del vuelo durante la cual pueda darse un curso más eficazmente por dicha estación a los mensajes precedentes de las aeronaves, es decir, se busca que cada estación tenga un área en la cual pueda operar o pueda comunicarse y que de alguna otra manera esa área quede totalmente cubierta para que las comunicaciones puedan desarrollarse de forma eficiente y que no haya riesgo de alguna interferencia o de alguna falla, ¿no?, en la comunicación. Cada estación durante el tiempo que realice la vigilancia primaria tendrá, entre otras cosas, distintas responsabilidades, es decir, el proceso de vigilancia se da a lo largo de las rutas o en áreas muy grandes, y en este caso siempre debe haber alguien que esté ahí observándolas o que esté monitoreándolas para que para poder tener ciertas responsabilidades, que en este caso pues son las siguientes, ¿no? La primera es designar las frecuencias principales y secundarias adecuadas para su comunicación con la aeronave. De hecho, las frecuencias principales y secundarias están publicadas en las cartas, pero quien decide qué frecuencia se va a utilizar en ese momento, pues va a ser la estación que está a cargo del área. Y en este caso, ellos deciden cuál es la que se va a usar, si la principal o la secundaria. A recibir todos los informes, otra responsabilidad es recibir todos los informes de posición y dar curso a otros mensajes procedentes de las aeronaves y destinados a estas, que sean básicamente esenciales para la realización segura del vuelo. Es decir, ellos son los encargados de recabar ese informe de posición que ya vimos en la clase anterior con su forma estructural y en los periodos que se tienen que establecer o que determinar, ¿no? Tomar también las medidas necesarias en caso de una falla de comunicación. Ellos aplicarán el procedimiento de falla de comunicación y tomarán todas las medidas apropiadas para atender a una aeronave que tenga falla de comunicación por cualquier condicionante. En este punto ya más adelante veremos el procedimiento de falla de comunicación, pero ellos son los que se encargan realmente de tomar las medidas aplicables para que la aeronave que esté sin comunicación o que esté incomunicada pueda concretar su vuelo de forma segura, ¿no? También la transferencia de vigilancia primaria de una estación a la próxima se hará normalmente al atravesar los límites de la región de información de vuelo o del área de control, efectuándose esta vigilancia en todo momento en la medida que sea posible. Ya en el control de tránsito aéreo verán que hay un controlador que se encarga de transferir y otro que se encarga de recibir, ¿no? En este caso, en los puntos específicos que están determinados, en las cartas incluso vamos a ver que hay en la conjunción de dos regiones de información o de dos centros de control, siempre va a haber puntos de reporte. En esos puntos de reporte, poquito antes, poquito después, se hace la transferencia entre estación y estación para que haya una coordinación eficiente entre las estaciones que están marcando.
En este caso, nosotros decimos que, bueno, en la medida que sea posible, las estaciones que sirven al FIR o al centro de control de área, en cuya área vuela la aeronave, son las encargadas o las responsables de mantener esta orden en las comunicaciones y que ninguna aeronave se quede sin el servicio de comunicaciones y sin el servicio de control, ¿no? No obstante, cuando las condiciones de la comunicación a veces lo exigen, puede requerirse que una estación retenga la vigilancia primaria más allá de los de dichos límites geográficos o que abandone la vigilancia antes de que la aeronave alcance el límite. Esto va en función de la necesidad del tráfico, ¿no? Hay veces que pues no hay mucho tráfico, entonces transferimos antes para que ya no tengas problema y me despejes la frecuencia, o a veces incluso después del punto, aun cuando el avión ya se reportó, se hace la transferencia después del punto específico con la siguiente estación de radio, ¿no? Si con ello se logra una mejor apreciación en las comunicaciones aeroterrestres, se podrá hacer esto. Es decir, no es estrictamente obligatorio que lo hagan exactamente en el punto de reporte, sino pudiera ser antes, pudiera ser después, que se haga la transferencia entre las regiones de información de vuelo o los centros de control de área o cualquier otra dependencia de control, ¿no? En este caso, la estación que realiza la vigilancia primaria en el punto de partida notificará a la aeronave durante su verificación previa al vuelo o en el primer contacto después del despegue las frecuencias principales y secundarias en que trabaja la red. Esto básicamente para que el piloto vaya gestionando su cabina, que el piloto vaya gestionando sus frecuencias y no ande a la hora de la hora ya en vuelo con la velocidad encima y todo lo demás, buscando qué frecuencia es la que se tiene que comunicar. O que asuma que se tiene que comunicar en una determinada frecuencia y resulta que en ese momento por la frecuencia primaria no la están usando la secundaria y pues él está muy montado en que está comunicándose en la primaria, ¿no? Entonces, para evitar todo este rollo, se les avisa antes cuál es la que está vigente, ¿no? En este caso se asegura también de que las demás estaciones de la red estén advertidas de la designación de tales frecuencias, ¿no? Porque pues da lo mismo, o sea, cuando va despegando, pero el que viene volando, pues también tiene que enterarse que a lo mejor en ese momento la frecuencia primaria está en mantenimiento, está fuera de servicio o X causa y se está usando la secundaria. Entonces tiene que estar enterado de qué frecuencia es a la frecuencia que va a comunicarse. De hecho, por procedimiento, el controlador contacte en 21.7, contacte en 21.9, contacte en 21.2. O sea, ya el controlador te da la frecuencia de antemano para que tú ya la puedas este, conectar o ajustar en tu radio y puedas de alguna otra manera contactarla sin tener que estar carrereándote a ver si la encuentras o o a la que estés transmitiendo una frecuencia que pues, no está operativa en ese momento, ¿no? En este caso, los mensajes enviados desde una aeronave a una estación de la red los interceptará y acusará de recibo de los mismos siempre que sea posible. Otras estaciones de la red que sirven a lugares a los que requiere igualmente información. O sea, el número de estaciones requeridas para la intercepción debe mantenerse al mínimo compatible con las necesidades de la operación. Es decir, todo el mundo puede, dentro de la red, puede recibir los mensajes, puede interceptar los mensajes enviados desde una aeronave, pero pues, se supone que la estación es la que tiene que dar el acuse de recibo, ¿sí? Y que de alguna otra manera, pues también en esa área, el número de estaciones tiene que mantenerse al mínimo para evitar interferencias entre ellas, ¿no? De alguna otra manera. Ya está muy coordinado todo, realmente es difícil que haya un problema en este sentido, ¿no? El acuse de recibo de la intercepción debe hacerse inmediatamente después del acuse de recibo hecho por la estación a la que se dirigía el mensaje y consistirá en la transmisión de la identificación de la estación que haya interceptado el mensaje, la palabra recibido, si así se desea, y la identificación de la estación que transmitió el mensaje. Básicamente ya lo habíamos visto el procedimiento, simplemente es decir, bueno, ya lo recibí y soy fulanito de tal, o sea, se acabó. Esa es realmente la forma en la cual se hace el acuse de recibo. Aquí tenemos un ejemplo. La Estación Aeronáutica de Londres acusa de recibo de intercepción de un mensaje transmitido a la estación de Shannon por el vuelo Clipper 567. Londres, recibido Clipper 567. O pudiera ser Londres Clipper 567, simplemente, en el método abreviado. De esta manera, damos la acusa de recibo de que se recibió la comunicación. Si en circunstancias anormales es necesario hacer una retransmisión de cualquier mensaje,
usando los canales aeroterrestres, debiera observarse las disposiciones contenidas en los siguientes elementos que vamos a ver. Los canales aeroterrestres no se utilizan para las comunicaciones entre las estaciones de la red. Ellos tienen una red aparte que es la AFTM, salvo en el intercambio de mensajes esenciales para la coordinación y cooperación entre esas estaciones. Estas comunicaciones, cuando se realicen, deberán efectuarse en las frecuencias de la red que no se utilicen en ese momento por la mayor parte del tráfico aeroterrestre, y en todos los casos las comunicaciones con las aeronaves tendrán prioridad respecto a las comunicaciones entre las estaciones terrestres. Hoy por hoy ya es un poquito remoto esto, ¿no? Ya el sistema de estaciones de la red eh, está ya comunicado entre todos, básicamente por microondas, entonces es mucho más fácil la comunicación entre ellos sin tanto usar una frecuencia de radio, ¿no? Pero bueno, estamos exentos de que llegara a fallar y tuviera que usarse este sistema otra vez. En este caso, bueno, pues se usará una frecuencia que pues no se use regularmente por las estaciones de aeronaves, o en su defecto, bueno, pues siempre se le va a dar prioridad a las comunicaciones que tengan los aviones. Cuando se trabaje dentro de una red, una aeronave debiera, en principio, siempre que las condiciones de las comunicaciones lo permitan, transmitir sus mensajes a las estaciones de la red, desde las cuales puede entregarse más rápidamente a los destinatarios finales. Es decir, vamos a usar las redes que están en el área, no vamos a buscar una red que está más alejada o que pertenece a otra red para comunicarme, ¿no? Siempre es a las que donde pueda llegar más rápido la información. Especialmente los informes de aeronaves requeridos por el ATC debieran transmitirse a la estación de la red que sirve al centro ATC en cuya área está volando la aeronave, ¿no? Lo que comentamos ahorita. En cambio, los mensajes a las aeronaves en vuelo debieran transmitirse siempre que sea posible directamente a las aeronaves por las estaciones de la red que sirven al lugar del remitente. Es decir, es directamente la comunicación desde la estación en tierra a la aeronave, ¿no? No buscar un repetidor. En casos excepcionales, una aeronave puede tener necesidad de comunicarse con una estación fuera de la red apropiada a su tramo particular de ruta. Esto sí es permisible, siempre que no abandone la escucha continua de su propia red y a condición de no causar interferencia en el trabajo de las otras estaciones aeronáuticas. Si trabajando en la red no se hubiera establecido comunicación entre una aeronave y una estación regular, después de haber llamado en las frecuencias principales y secundarias, las demás estaciones regulares para ese vuelo prestarán ayuda. Es decir, la aeronave puede comunicarse a lo mejor con una estación y se comunica inicialmente por la frecuencia primaria, no recibe respuesta, busca comunicarse con la frecuencia secundaria, tampoco recibe respuesta. Entonces, en este caso, podrá buscar comunicarse con una estación regular que sea de la misma red y que pueda atenderlo, ¿no? Si la estación regular lo escucha, pues entonces también ella podrá prestar ayuda, ¿no? En el supuesto de que no pudiera comunicarse con ninguna estación dentro del área en la cual está volando, con alguna estación regular dentro del área que está volando, pues en este caso podría comunicarse con otra estación de otra red. Ahí es donde entran las comunicaciones fuera de la red, pero bueno, eso ya sería ya al final, ¿no? Lo último. Eh, bueno, y de alguna otra manera, ya sea llamando la atención de la primera estación llamada, o se tratará de una llamada de aeronave respondiendo a tal llamada y encargándose del tráfico, ¿no? Comunicaciones en la red. Bueno, la operación de una aeronave dentro de una red radiotelefónica se inicia cuando la aeronave llama a una de las estaciones aeronáuticas de la red, después de haber despegado, o bien cuando durante el vuelo son transferidas de una red a otra. A partir de ahí se inicia básicamente el servicio de la red en la cual está comunicándose. Las aeronaves que entran a la red después del despegue, eh, básicamente la aeronave va a llamar a una de las estaciones minutos después del despegue y permanece en contacto con ella durante el transcurso de su vuelo hasta la llegada al aeropuerto de su destino. De hecho, hay veces que incluso despegas
y te dice, ¿no? En cuanto al área contacten 21.7, buen día. Bueno, pues ya ahí estás contactando ya con la primera estación de la red, que es la que te va a llevar hacia afuera, ¿no? Con estas estaciones, las aeronaves intercambiarán sus reportes de posición, de información meteorológica, mensajes originados para sus empresas explotadoras dirigidos a las aeronaves en vuelo, solicitudes de revisión de equipo o cambios de instrumentos o cambios de frecuencia o cambios de itinerario, pudiera ser también. Asimismo, cuando el control de tránsito aéreo no tiene comunicación directa con las aeronaves en vuelo, las estaciones de la red sirven de enlace entre estas y las dependencias que suministran tal control. Pudiera verse ahí un relay de comunicaciones entre una estación X y una estación de la red, perdón, una estación de la red y una estación de control que no tenga en ese momento la posibilidad o facultad de poder comunicarse con la aeronave, ¿no? Con estas estaciones, las aeronaves intercambiarán sus reportes de posición, información meteorológica, mensajes originados por sus empresas y etc., ¿no? Lo que ya habíamos comentado. Aquí me regresé, perdón. En su primer contacto con la red, la aeronave debería transmitir a la estación regular apropiada su hora de despegue o la hora sobre el último punto de verificación, acompañada de la hora en que calcula llegar al próximo punto de notificación, que básicamente son partes de lo que hace en un reporte de posición. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Me dice, de un lado tengo en la columna, tengo aeronave, y del otro lado tengo estación aeronáutica. Esto es lo que contesta la estación aeronáutica, esto es lo que se comunica a la aeronave. Me dice Radio Guatemala, aquí Clipper 502, cambio, contesta la estación. Clipper 502, aquí Radio Guatemala, prosiga. Clipper 502, despegado Guatemala a las 17:09. Destino Panamá, estimó Salvador a las 3:07, cambio. Le colacionan. Clipper 502, despegado de Guatemala 1709, destino Panamá, estimado Salvador a las 3:07, Guatemala, terminado. Clipper 502. Ese es el asentamiento de la colación, es decir, que la colación estuvo correcta, ¿no? Estación de la red acusando recibo de intercepción. Salvador, recibido Clipper 502. San José, recibido Clipper 502. Panamá, recibido Clipper 502. O sea, están todas las estaciones de la red acusando que se escuchó el mensaje. En este ejemplo, bueno, las estaciones regulares son Guatemala, Panamá, fueron auxiliadas por Salvador y San José para garantizar la continuidad de las comunicaciones. En caso de que los contactos iniciales con Guatemala o Panamá llegaran a fallar, todas estas estaciones componen la red radiotelefónica del Clipper 502. Y el procedimiento pues, abreviado pues, son las palabras que están entre paréntesis, son las que se omiten, ¿no? Radio Guatemala, Clipper 502, Clipper 502, Radio Guatemala, prosiga, ¿no? Va todo el mensaje, ya no aparece la palabra recibido, la palabra terminado, ¿no? Para hacerlo un poco más eficiente la comunicación. Bueno, aquí tenemos aeronaves que cambian en vuelo de una red a otra. Nos dice aquí que la estación regular apropiada indicará a la aeronave en vuelo que está próxima a pasar de una frecuencia o red de radio a otra. El momento en que se debe realizar esta transferencia se le notificará también las frecuencias que debe de utilizar posteriormente. A falta de tal notificación, la aeronave informará de la transferencia a la estación aeronáutica apropiada. O sea, si no lo transfieren, pues y no hay quien lo transfiera en ese momento por X o cualquier problema, entonces el mismo piloto, la misma aeronave podrá solicitar o podrá informar más bien de la transferencia a la siguiente frecuencia. Al entrar en una nueva red, la aeronave debiera transmitir la hora sobre el último punto de verificación o de su última posición notificada a la estación regular apropiada. Al dejar la red, bueno, pues al abandonar la red, ocurre esto cuando está próxima a pasar de una frecuencia a una dependencia de los servicios de tránsito aéreo, o bien que la aeronave ya aterrizó y realizó el último contacto con las estaciones de la red. En todos los casos, antes de la transferencia,
la aeronave notificará a la estación regular apropiada su intención de hacerlo, transmitiendo el nombre de la dependencia de los servicios de tránsito aéreo con la que trabajará después del cambio, o bien la hora en que aterrizó en el aeropuerto de destino, según sea el caso. Aquí tenemos otro ejemplo, me dice, igual, tengo dos columnas, aeronave, estación aeronáutica, ¿no? Estas son las comunicaciones de las estaciones aeronáuticas y estas son las de la aeronave. Aquí nos dice aeronaves 1.4, México cambia el control de aproximación en 119,7 cambio. Recibido aeronaves 1.4 cambiando el control de aproximación en 119,7 aeronaves 1.4. Tan sencillo como eso. México Aeronaves 1.4 cambio. Aeronaves 1.4 México prosiga. Aeronaves 1.4 aterrizado México a los 1732. Aeronaves 1.4 aterrizado México a los 1732 México. En este caso, Tampico, Aeronaves 1.4. Tan sencillo como esto, ¿no? Ya sea que se transfiera de frecuencia o que ya en su momento ya haya hecho el aterrizaje y esté bien, ¿no? Dentro de las generalidades en el servicio móvil aeronáutico, vamos a hablar ahorita sobre los procedimientos de las comunicaciones de socorro, ¿no? En el servicio móvil aeronáutico se emplean los procedimientos que se describen a continuación para las comunicaciones de socorro. Sin embargo, estos procedimientos no impedirán que una estación de aeronave que se encuentre en peligro utilice cualquiera de los medios que disponga para atraer la atención, ya sea para dar a conocer su situación y obtener ayuda, o bien que una estación aeronáutica utilice cualquiera de los medios de que disponga para ayudar a la aeronave que se encuentra en peligro, ¿no? El mensaje de socorro se emitirá únicamente mediante la autorización de la persona al mando de la aeronave, o bien tratándose de una estación aeronáutica para los casos de retransmisión por orden de la persona encargada del mismo. Aquí hablamos, recordamos un poquito eh, aquella disposición de autoridad del capitán, o sea, el capitán es el comandante, es el encargado de autorizar que se emitan los mensajes de socorro o el responsable de la estación en su momento, ¿no? ¿Qué frecuencias se utilizan cuando hay una comunicación de socorro? Bueno, la primera transmisión del mensaje de socorro se hará en la frecuencia aeroterrestre utilizada en el momento en que llevamos la comunicación. Si se considera necesario o conveniente, o si la comunicación no ha podido ser establecida en esa frecuencia, en primer término, se va a buscar otros medios para poder, otras frecuencias para poder comunicarnos de alguna otra manera, cualquier otra frecuencia del servicio móvil aeronáutico, o bien en la frecuencia internacional de emergencia, que es de 121.5 MHz, en aquellas áreas donde se mantenga vigilancia continua en esta frecuencia, es decir, estamos hablando de vuelos transoceánicos, en donde, bueno, hay vigilancia continua para esta frecuencia. Ya platicamos por ahí que generalmente entre los 45 minutos y la hora, generalmente se monitorea esa frecuencia para ver si existe alguien en el área que esté en riesgo, que esté en peligro y que requiere ayuda, ¿no? Entonces, de entrada, bueno, la frecuencia que se tiene que utilizar es la última frecuencia en la cual estaba yo manteniendo mi comunicación, ya sea con una estación aeronáutica de la red o con una estación de control de tránsito aéreo. En esa última frecuencia es la que voy a usar yo para poder enviarme un mensaje de socorro. Básicamente, si no pudiera tener una respuesta a través de esta frecuencia, pues buscaré alguna otra frecuencia alternativa que pertenezca también al servicio móvil aeronáutico. Es decir, incluso voy a buscar alguna frecuencia si estoy en una red, pues de cualquier otra estación regular. Y si no, en este caso, pues aplicaré la frecuencia de 121.5 MHz. Esto también depende mucho del tipo de emergencia, porque pues, hay veces que ni chance de cambiar de frecuencia, ¿no? Hay que volar el avión primero. Hay que recordar ahí eso. En general, les digo, este es el procedimiento básico, ¿no?
Si se considera necesario, conveniente y cuando las circunstancias lo justifiquen, una aeronave en condición de peligro, dotada de las frecuencias de llamada radiotelefónica del servicio móvil marítimo, podrá transmitir también el mensaje de socorro en estas frecuencias, a fin de alertar a las estaciones de barcos y estaciones costeras que se encuentren en sus proximidades. Es decir, si no tengo respuesta por parte de alguna estación del servicio móvil aeronáutico, pues puedo usar el servicio móvil marítimo. Obviamente, bueno, si estoy en un área marítima, ¿no? Si no, pues básicamente eh, voy a comunicarme por cualquier otra frecuencia dentro de la red. Las comunicaciones de socorro debieran mantenerse por lo general en la frecuencia en que se iniciaron, a menos que se considere que pueda prestarse mejor ayuda mediante su transferencia a otra frecuencia, 121.5 MHz o cualquier otra del servicio móvil aeronáutico. Es ahí donde entran las famosas frecuencias secundarias. En este caso, la comunicación de socorro pues, va a ser recibida por lo general en la frecuencia en la que última donde se contactó la aeronave, pero bueno, para disminuir el tráfico de comunicaciones ahí, para no cancelar o no bloquear ese espacio, y si la posibilidad de la emergencia lo permite, pues el tráfico de socorro va a ser transferido a una frecuencia secundaria para que pueda recibir mejor ayuda, ¿no? De alguna otra manera. Eh, Aquí hay que recordar que, bueno, los mensajes de socorro se van a emitir, o los va a emitir cualquier aeronave que se encuentre amenazada por un peligro, por un riesgo serio, inminente y requiere ayuda inmediata. En este caso, transmite el mensaje de socorro dirigido a las estaciones terrestres que puedan auxiliarlo, ¿no? Cabe mencionar aquí que, bueno, eh, se emite en el momento en que yo quiero que me ayuden, ¿no? El mensaje de socorro enviado por una aeronave en peligro irá precedido de la señal radiotelefónica Mayday, repetida 3 veces, preferiblemente, y comprenderá el mayor número posible de los siguientes elementos pronunciados claramente y si fuera factible en el orden que se indica. Aquí, bueno, hay que recordar que si bien es cierto, es importante, hay que recordar que bueno, hay una secuencia de prioridades, ¿no? O sea, primero se vuela, ajá, después se navega, después se transmite en esa orden, en esa secuencia, ¿no? O sea, entonces, primero volamos, luego navegamos, luego transmitimos. Ah, en este caso, la orden que va a manejar un mensaje de socorro, ajá, es, bueno, inicialmente la frase de procedimiento Mayday, Mayday, y irá así, nombre de la estación llamada, identificación de la aeronave, naturaleza o condición del peligro, ajá, es decir, a quién le estoy llamando, quién está hablando, qué riesgo o peligro está amenazando el vuelo, la intención de la persona al mando, la posición actual, el nivel y el rumbo. En este caso, la estación que acuse de recibo del mensaje de socorro tomará las siguientes medidas. La transmisión del mensaje de socorro no evitará que la aeronave en peligro emplee otros medios de que disponga para llamar la atención y dar a conocer su situación, tales como la activación de la clave de emergencia del radar secundario de vigilancia SSR apropiado. Ya sabemos que aquí el radar de vigilancia recibe información del transponder. Y en este caso, en el transponder hay 3 códigos que son relativos a la seguridad de la vida humana, que son 7700, que es emergencia, 7600, que es falla de comunicación, y 7500, que es secuestro. Entonces, en este caso, si existe oportunidad, bueno, pues el piloto también tendrá que, o la aeronave se tendrá que poner el código 7700 para alertar al servicio de control de tránsito aéreo con una bandera dentro de la respuesta radar que esa aeronave se encuentra en condición de socorro, ¿no? En condición de peligro. Básicamente, este es el código que se va a activar en el transponder para que aparezca en la pantalla de radar y el controlador pueda de alguna otra manera estar consciente de que esa aeronave está en riesgo y bueno, que hay que auxiliarla. Recuerden ustedes aquí que el controlador básicamente pues es nuestra ayuda en vuelo, ¿no? Entonces de alguna otra manera él sabrá aplicar el procedimiento apropiado para dar la prioridad a la aeronave que está en cuestión en peligro, ¿no?
el aspecto de sugerirle qué hacer. O sea, al final del día decide el piloto, ¿no? Pero él va a poder de alguna otra manera coordinar las ayudas de búsqueda y salvamento y en base a la información que tenga del radar, ¿no? Como nota podemos dejar que el nombre de la estación llamada se incluirá en el mensaje de socorro, si el tiempo disponible y las circunstancias lo permiten. Esta estación será normalmente la que esté en contacto con la aeronave o aquella en cuya área de responsabilidad se encuentra volando. Hay que recordar aquí que, bueno, todo depende del tipo de emergencia, ¿no? Hay emergencias que son muy súbitas y pues bueno, primero se vuela y después nos preocupamos por lo demás, ¿no? Hay algunas que no son tan así, tan súbitas o tan inmediatas y entonces nos dan tiempo de poder transmitir toda la información posible para que se gestione en las estaciones en tierra para poder auxiliarnos, ¿no? El mensaje de socorro de una aeronave será radiodifundido en caso de que el tiempo y las circunstancias determinen que sea preferible este método. Es decir, cuando una aeronave está en condición de socorro, está eh, ya en riesgo inminente, o sea, a veces es importante que todas las estaciones del área estén de alguna otra manera informadas de qué está ocurriendo para que puedan auxiliarnos en las labores de búsqueda y salvamento o en la orientación de elementos que pudieran hacer que la aeronave pudiera realizar un aterrizaje seguro, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de comunicación. Mayday, 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 San Francisco. Aquí Clipper 67 descendiendo de emergencia a 4000 pies. Motores 1 y 4 fallando, perdiendo potencia. Intentaremos aterrizar en San Diego. De no ser posible, amarizaremos al sureste de la isla San Clemente. Posición actual: 32 grados 30 minutos norte, 119 grados oeste, rumbo 083 grados, Clipper 67 cambio. Digo, aquí lo decimos con toda la calma del mundo, ¿no? Pero pues, en la realidad, pues lo que alcance yo a decir, ¿no? Pero buscando que quede en esa orden. Mayday, 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 San Francisco, Clipper 67, descendiendo de emergencia, 4000 pies. Motores 1 y 4 fallando, perdiendo potencia. Intentamos aterrizar San Diego. De no ser posible, marizaremos al sureste de la isla San Clemente. Posición actual: 32030 norte, 119 oeste, rumbo 083 grados. Clipper 67, cambio. Más o menos, pero no, espero yo que no, ninguna de ustedes tenga alguna oportunidad de declarar un Mayday, ¿no? Básicamente es ya la máxima prioridad del mensaje, ya lo vimos, y es cuando realmente se requiere la ayuda inmediata, ¿no? ¿Qué medidas debe tomar la estación que acusa de recibo de un mensaje de socorro? Bueno, el acuse de recibo de un mensaje de socorro será dado normalmente por la estación llamada o por cualquier otra estación que, habiendo recibido el mensaje de socorro completo, haya a la vez advertido que la estación destinataria no ha acusado de recibo. En este caso, ellos son los que van a dar el acuse de recibo. Por ahí incluso hay un procedimiento que vamos a ver un poquito al final, que habla sobre esto, qué podemos hacer, ¿no? En este caso, la estación que acusó de recibo del mensaje de socorro deberá tomar de entrada las siguientes medidas. Primero, será a cargo del control de las comunicaciones o transferirá específica y claramente a otra estación dicha responsabilidad, informando a la aeronave de cualquier transferencia que se haga, ¿no? Para que esté consciente de con quién se está comunicando y por qué se está comunicando con ellos, ¿no? También se cerciorará de que tanto la dependencia de los servicios de tránsito aéreo apropiados como la propia empresa explotadora de la aeronave puedan disponer de toda la información necesaria tan pronto como sea posible. O sea, no es inmediato, pero bueno, también es importante avisarle a la empresa explotadora de la aeronave para que esté consciente de que una de sus aeronaves tiene un problema, tiene un riesgo que se está generando en ese momento y pues bueno, se está buscando ayudarlo, pero también tiene que estar consciente ellos que pues, hay riesgo ahí en la operación, ¿no? También debe avisar a otras estaciones según proceda a fin de impedir que se transfiera tráfico a la frecuencia en que se realiza la comunicación de socorro. Hay que avisar, ¿sabes qué? Tengo un tráfico de socorro en este momento y pues no me mandes más gente, ¿no? O sea, o mándalos a la frecuencia secundaria o transfiérelos a otra estación, ¿no? Esto es básicamente para evitar que
la aeronave que está manteniendo la comunicación de socorro tenga que interrumpir su comunicación porque hay otros que están comunicándose en la misma frecuencia. Recordemos que usamos un sistema full duplex, es decir, un sistema con una sola portadora que va a ir en un sentido y en otro nada más. Y en este caso, si yo estoy hablando y de repente entra otro y habla y ya no me deja ni hablar, pues ya ese tráfico de emergencia pues va a ser complicado. Aquí en el sentido de que, bueno, que hay que recordar también que tráfico de socorro se refiere al, eh, a las comunicaciones o a los mensajes que se cursan entre las estaciones. Obviamente una estación en peligro, en emergencia, y las estaciones en tierra, ¿no? Eso es lo que se conoce como tráfico de socorro. Acuérdense, no se les vaya a olvidar. Tráfico de socorro es las comunicaciones entre las estaciones de aeronave en emergencia y las estaciones en tierra, ¿no? Estaciones aeronáuticas en tierra, ¿no? La información a la empresa explotadora de la aeronave no tiene prioridad sobre cualquier otra medida que involucre la seguridad del vuelo que está en peligro, o de cualquier otro vuelo en el área, o que pudiese afectar el progreso de vuelos que se esperaban en el área. Es decir, sí es importante avisarle a la empresa explotadora, pero no tiene la prioridad. Lo primero es que sacar el avión, hay que ubicar el avión, hay que ver qué es lo que se va a proceder con esa aeronave que se comunicó en emergencia para poder auxiliarlo, ¿no? O sea, ya después nos encargamos. Si se puede en ese momento informarle a operaciones o a la empresa, pues bueno, se va a informar y si no, en la brevedad posible, pero no tiene la prioridad. O sea, pues es más importante buscar cómo ayudar a la aeronave, ¿no? Eh, Aquí tenemos tráfico de socorro. Dice, el tráfico de socorro es generado por el intercambio de información entre las estaciones terrestres y la aeronave en peligro. Es decir, lo que comentábamos, ¿no? El tráfico de socorro es el tráfico de comunicaciones que se genera entre estaciones terrestres y la aeronave que está en riesgo, ¿no? En dicho tráfico debiera usarse la señal Mayday al principio de cualquier comunicación subsiguiente al mensaje de socorro y relacionada con la condición de peligro existente, ¿no? Hay que informar qué y por qué y cómo se está generando, ¿no? El remitente de los mensajes dirigidos a una aeronave en peligro limitará a lo mínimo la cantidad y volumen y contenido de dichos mensajes según lo exija la situación. No podemos estar presionando con mensajes y mensajes y mensajes o solicitudes a una estación que está en riesgo. Porque bueno, porque pues está más ocupado en sacar el vuelo del avión, o sea, yo no puedo distraerlo con llamadas de, hola, ¿por qué está así? ¿Cómo está así? ¿A qué va a ser así? ¿Y en qué parte va? Y no, o sea, él se va a comunicar en el momento en que él considere que puede o que tiene ya la oportunidad de hacerlo. Él puede cancelar la comunicación, de decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, no, en este momento no voy a comunicarme, o sea, tengo que solucionar el problema, es más importante ya te di la información básica y pues, bueno, tengo que concentrarme en hacer lo que estoy haciendo, ¿no? No perder el tiempo en comunicarme, que digo, no es una pérdida de tiempo al final del día, pero me está quitando atención de lo que me demanda atención, ¿no? Entonces, sí sean cuidadosos. Siempre que emitan un mensaje de Mayday, si es que llega a ocurrir, que espero yo les digo que no, este, pues dan su mensaje y a solucionar, y a seguir volando el avión. Hay que volar el avión. Eso es lo más importante, volarlo. Ya después navegamos, lo comunicamos, todo lo demás que quieran, pero primero hay que volarlo. Y si eso requiere que no contestemos, pues bueno, no vamos a contestar. Ya en su momento daremos la información apropiada para que nos localicen si es que hicimos un aterrizaje forzoso o si es que tuvimos un accidente, ¿no? Entonces, sí, les digo, no hay una emergencia igual, no hay una comunicación, un tráfico de socorro igual. Cada uno va a variar dependiendo eh, las condicionantes que vayan generando ese tipo de situación. Básicamente es lo que se va a manejar. En este caso, bueno, básicamente es eso, ¿no? Hay que limitar los mensajes dirigidos a la aeronave en volumen, básicamente porque pues, sabemos que están ocupados, están tratando de sacar la emergencia lo mejor posible, ¿no? Y aquí, bueno, les digo,
vuelvo a decirles, o sea, no hay una emergencia igual. Las estaciones en peligro, la estación que controla el tráfico de socorro, están autorizadas para aplicar la imposición de silencio, ya sea a una aeronave en específico o una estación en específico, o a todas las estaciones del servicio móvil dentro del área, para evitar perturbaciones que interfieran con el tráfico de socorro, ¿no? En este caso, se dirigen a todas las estaciones o a una sola estación solamente, utilizando la frase de procedimiento, por decir, a todas las estaciones cesen de transmitir Mayday, ¿sí? O Extra Bravo Fox Delta Nectar cese de transmitir Mayday, ¿no? Con esto ya todos los demás automáticamente la frecuencia guardan silencio hasta que el tráfico o sea transferido o se solucione, ¿no? Pero básicamente van a permanecer a la escucha y no se van a comunicar, o a menos que los transfieran a una frecuencia secundaria, ¿no? Pudiera ser. El uso de estas señales estará reservado a la aeronave en peligro o a la estación que controla el tráfico de socorro. Una vez que ya el tráfico de socorro terminó, entonces se puede utilizar este procedimiento, se debe utilizar este procedimiento, que dice Mayday, a todas las estaciones, aquí San Francisco, cesen de transmitir, Mayday terminado, ¿no? Cuando, cuando el tráfico de socorro terminó, simplemente dirá Mayday a todas las estaciones, cesen de Mayday terminado, ¿no? ¿Qué medidas deben tomar todas las demás estaciones? Bueno, las comunicaciones de socorro tienen prioridad absoluta sobre todas las demás comunicaciones, y la estación que tenga conocimiento de ella no transmitirá en la frecuencia de que se trate, a menos de que, uno, o A, se haya cancelado el procedimiento relativo al socorro o se haya terminado las comunicaciones de socorro, ya sea que se solucionó el problema, pudieron sacar la bronca del avión y entonces, bueno, ya en ese momento pues, se retoman las comunicaciones normales, ¿no? O todo tráfico de socorro haya sido transferido a otras frecuencias. Puede ser que el tráfico de socorro ya un poquito más con calma lo transfieran a la frecuencia secundaria, y entonces en la primaria quedan todos los que tráfico convencional, y en la secundaria quedaría el tráfico que está en condición de socorro, ¿no? O se obtenga permiso de la estación que controle las comunicaciones, en este caso que alguna de las estaciones que necesita transmitir reciba la autorización para seguir transmitiendo. Bueno, pues entonces puede seguir con las comunicaciones siempre y cuando no interfiera radicalmente la estación que está en socorro, ¿no? O sea ella mismo quien tenga que prestar ayuda, ¿no? Pudiera ser también, o también pudiéramos hablar de que ya el tráfico terminó, ¿no? O sea, ya sea que haya terminado porque el avión aterrizó, porque tuvo un accidente, pero en ese punto es cuando nos habla a todas las estaciones, Mayday terminado, o sea, se acabó. Y con esto nos están diciendo que la frecuencia queda otra vez abierta y regular para que todos puedan transmitir. Cualquier estación que teniendo conocimiento del tráfico de socorro no pueda ayudar a la estación en peligro seguirá escuchando a dicho tráfico hasta que resulte evidente que ya se le está prestando auxilio, básicamente, ¿no? En el caso de la terminación de las comunicaciones de socorro y de la condición de silencio, bueno, pues cuando una aeronave ya no está en peligro, transmitirá para anular la condición de socorro un mensaje, que es el que comentábamos, a todas las estaciones, Mayday terminado, ¿no? O sea, se acabó la condición de socorro y bueno, continuamos con las volumen o la dinámica del tráfico de socorro para esta frecuencia. Cuando por algún medio, porque medio la estación que haya estado controlando el tráfico de las comunicaciones de socorro conozca o se dé cuenta que ya no existe la situación de socorro, es cuando, bueno, de alguna otra manera terminará la comunicación de socorro, informándoselo a todas las estaciones en el área, ¿no? Ya sea porque la aeronave ha vuelto a su condición normal o bien porque se tenga conocimiento de que se encuentra en tierra o sea accidentado. Cursará esta información tan pronto como sea posible a la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo y a la empresa explotadora de la aeronave. Asimismo, procederá a dar por terminadas las condiciones de socorro y de silencio. Pudiera ser aquí que también por medio de la FTN empezar a coordinar ya
los servicios de búsqueda y salvamento en el caso de que la aeronave haya sido accidentada, ¿no? La condición de socorro y del silencio se termina mediante la transmisión de un mensaje en la frecuencia o frecuencias utilizadas en las comunicaciones de socorro, dirigida a todas las estaciones y que incluye la frase tráfico de socorro terminado o Mayday terminado. Pudiera ser cualquiera de las dos. Ajá. Esto lo hará, obviamente, por la estación que lleva el control de todo, ¿no? La estación eh, que está coordinando el tráfico de socorro será la encargada de aplicar la terminación de la imposición de silencio, ¿no? Esta es una condición que se conoce así como condición de imposición de silencio y solo se da cuando existe un tráfico de socorro. Eso recuérdenlo muy bien. Y no lo confunden con la disposición de secreto. La disposición de secreto es otro rollo, ¿no? Acuérdense que la disposición de secreto nos dice que si interceptamos una comunicación de radio accidentalmente, no podemos revelar ni su contenido ni tan siquiera la existencia de ese mensaje. Esa es la disposición de secreto en las comunicaciones. Y en este caso, el procedimiento de silencio, de imposición de silencio, es cuando hay un tráfico de socorro y la estación que coordina el tráfico de socorro envía la señal de a todas las estaciones cesen de transmitir Mayday. O sea, ¿para qué? Para que nadie transmita en lo que se atiende el tráfico de socorro y esta misma estación se encargará de cancelar la imposición de silencio utilizando la frase de procedimiento tráfico de socorro terminado o Mayday terminado. A todas las estaciones Mayday terminado. Este mensaje básicamente solo puede ser iniciado por la estación que controla las comunicaciones previa la autorización correspondiente de la autoridad apropiada. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, Mayday a todas las estaciones, aquí San Francisco, tráfico de socorro terminado, San Francisco. Recuerda que simplemente con decir San Francisco está ya dando el asentamiento o el acuse de la comunicación. En este caso, Mayday a todas las estaciones, San Francisco, tráfico de socorro terminado, San Francisco, ¿no? Ahora, tenemos otro procedimiento extra por ahí, que es aquel que se da cuando nosotros llegamos a escuchar que existe un tráfico de socorro, pero nos damos cuenta o nos percatamos que nadie le ha colacionado al tráfico de socorro, pero nosotros lo estamos escuchando, podemos servir como un puente, como un relay entre la aeronave en peligro y la estación aeronáutica en tierra, ¿no? En este caso, pues si llegamos a escuchar ese mensaje de socorro y se detecta que ninguna estación colacionó el tráfico de socorro, retransmitiremos el mensaje utilizando la frase de procedimiento Mayday Relay, repetido 3 veces, y anteponiendo la identificación del tráfico de socorro, con toda la información del tráfico de socorro, o sea, Mayday, Relay, Relay, Clipper 180, descendiendo de emergencia, o sea, básicamente es eso, ¿no? O sea, entonces pues ir conociendo estos procedimientos, básicamente, ir abundando un poquito más en ellos, ¿no? Eh, el día de mañana vamos a ver el procedimiento de falla de comunicación y el procedimiento de urgencia. Cabe mencionar aquí que, bueno, y como dato referencial, les voy a dejar un video para que ustedes vean cuál es el procedimiento o cuál es la consecuencia, mejor dicho, de las comunicaciones deficientes, tanto en el aspecto del no uso de la fraseología apropiada como la deficiente competencia lingüística referente al inglés. Entonces, dentro de las conclusiones podemos manejar que, pues, bueno, es importante manejar la fraseología. Vuelvo a hacer hincapié y se los voy a ir haciendo hincapié durante todo el curso, que es importante el uso de la fraseología oficial, el uso de la aplicación de la fraseología que está autorizada, no la que creemos nosotros que está autorizada o la que nos suene más bonito, sino la que está autorizada. Y aparte del uso de la fraseología, pues también el complemento del inglés es importante, ¿no? O sea, es importante que manejen el inglés eh, porque van a ver que en ese video hay problemas por ese grave problema de la falta del manejo del inglés, ¿no? De hecho, incluso se generan confusiones en las comunicaciones
si no se maneja el inglés apropiado. Y el mayor ejemplo que tenemos es el accidente de Tenerife, ¿no? O sea, uno de los, el considerado el más grande de la aviación, el más devastador accidente de la aviación, que fue el de Tenerife de los 2747. Uno de los factores detonantes o desencadenantes de ese accidente fue también el problema de la competencia lingüística, ¿no? No había una realmente un conocimiento de lo que estaban haciendo porque su comunicación era deficiente, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos más adelante. El video va a ser anexado en Classroom, entonces
se los dejo y les dejo la tarea también. Muchas gracias por toda su atención y nos vemos mañana. Muchas gracias.